vida, pero podemos confiar en aquel que es nuestro Señor, ¿verdad? Y por eso damos gracias al Señor por todas las cosas. Me gustaría que en el día de hoy podamos estudiar un pasaje en las Escrituras y no sé si notaron que estuvimos cantando un poquito acerca del amor, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca del odio. No, vamos a hablar acerca del amor. Pero sobre todo un pasaje de las Escrituras en el cual podemos buscar en Génesis, vayamos al libro de Génesis y vamos a aprender algunas cosas. Es interesante cuántos capítulos hablan de la vida de José. En Génesis capítulo 45, después de todo el tiempo que venimos estudiando estos pasajes, llegar al capítulo 45 es uno de los capítulos que más me emociona dentro de lo que es la historia de José. Y hay algunos detalles que vamos a ir viendo en el día de hoy, porque son buenos para nosotros aprender acerca de lo que es un amor aplicable. Si bien la palabra que nosotros vamos a estar viendo es perdón, pero el amor aplicado en la vida de este personaje, como es la vida de José. Si ustedes lo tienen, Génesis capítulo 45, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, lo leemos. Génesis capítulo 45. Yo tengo como título en mi Biblia, José se da a conocer a sus hermanos. Dice el versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar y a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Es interesante el concepto que nos trae esta lectura. Y cuando uno va pasando por la vida de José, hay cosas y actitudes y reacciones de José que nos llaman mucho la atención. Pero llegando al capítulo 45, vuelvo a repetir, es un capítulo que me emociona por sencillamente ver lo que es el momento en que José va a decir, mire, yo soy aquel que ustedes han vendido
¿verdad? Y se va a mostrar a sus hermanos quién realmente era. Así que vamos a orar pidiendo la bendición al Señor y vamos a ver algunos detalles. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder llegar hasta aquí. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en todo lo que hacemos, Padre, en el día de hoy y en todo lo que hagamos. Rogamos, Señor, que bendigas tu santa y bendita palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a cada corazón, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe, nos dirija a la verdad que nos enseña, Señor, tu palabra. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas, Señor, que oyen tu palabra, para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos esto, de repente tenemos que retroceder un poquito y ver la historia, ¿no? La historia en la cual sencillamente usted se acuerda. Ayúdeme a recordar un poquito, ¿verdad? Jacob tuvo 14 hijos, ¿verdad? ¿Cuánto tuvo? 12 hijos, muy bien, tuvo 12 hijos. Y el menor de ellos era Benjamín. Y el que seguía era José, muy bien. José, amado por su padre de una forma quizás desmedida con respecto a sus hermanos, y vemos que su padre le había hecho una túnica, ¿se acuerdan? Una túnica de colores, no tenía nada que ver con GLTV, ¿verdad? Esa era una túnica de colores, una túnica que simplemente mostraba el amor que tenía hacia su hijo y que de una manera u otra hizo la diferencia, de tal manera que sencillamente cuando fue a ver a dónde estaban sus hermanos para ver si estaban bien las ovejas y todo, los hermanos se pusieron de acuerdo para matarle. Uno de ellos le va a defender, que es Rubén. Rubén dice no lo vamos a matar, sino mejor hagamos, pongámoslo en una cisterna. Y después también el mismo Judá lo va a defender en una ocasión, capítulos anteriores, diciendo mejor vamos a venderlo, ¿verdad? Y no lo matemos, ¿no? Entonces estos dos hermanos lo defendieron para que no lo matasen, pero igualmente lo vendieron. Usted conoce que fue vendido como esclavo, llegó a la casa de uno de los oficiales de Egipto, que se llamaba Potifar. Y estando ahí en lo que es la casa de Potifar, llegó en sus manos a prosperar toda la casa, a tal punto que sencillamente Potifar lo pone a cargo de todo. Lo único que le dijo es, mira, tú puedes usar mi carro, tú puedes usar mi caballo, pero mi esposa es mía, ¿verdad? Eso fue lo único que le dejó claro. Y nosotros conocemos todo lo que fue la mujer tratando de dormir con José, ¿verdad? José sale huyendo, le deja la ropa, todo el alboroto que va a hacer sencillamente esta mujer hasta el punto que José cae preso. Cayendo preso, ¿verdad? Ahí el Señor estaba con José y llegó a ser encargado de la prisión. Llegó a ser encargado de la prisión. Y como encargado de la prisión, estuvo allí a dos personajes, ¿se acuerdan? El copero y el panadero. Estos tuvieron sueños, sencillamente José pudo revelar qué era el significado de cada sueño y ocurrió exactamente como José le dijo que iba a pasar. Cuando se iba el copero le dijo, acuérdate de mí, ¿verdad? Acuérdate que yo te revelé el sueño, acuérdate de mí. Y el copero estuvo 2 años sin acordarse de José. Cuando José está en la cárcel, el sueño del faraón que lo turba, ninguno de los que él tenía a cargo de la adivinación y esas cosas pudo adivinar qué significaba. Y entonces ahí el copero se acordó de José. Y José entonces traído delante de Faraón, Faraón le di cuenta del sueño, José le dice esto es lo que va a acontecer, van a venir 7 años de hambre y tienes que buscar a alguien que pueda con sabiduría guiar todo este proceso para poder acumular comida para esos 7 años. Y entonces el rey, el faraón dice, bueno, ¿qué otro hombre como tú? Y entonces a partir de ahí comienza José a gobernar sobre toda aquella tierra y todas las naciones de alrededor venían a buscar alimento a lo que era Egipto. Y ahí estaba José encargado de todas estas cosas. Dentro de ellos, ¿quién vinieron? Los hermanos. A buscar comida, comprar comida. Y si usted ha estado haciendo su hora silenciosa, ha estado notando, ¿verdad? O escuchado el audio, ha estado notando todo el proceso que José, hablando con un traductor, le decía a sus hermanos, ustedes son espías, ustedes vienen aquí para ver cómo atacar el país. Todas las cosas que simplemente eran una astucia de José
para probar el corazón de sus hermanos, ¿no? Pero llegado a este punto ya no puede más, ¿verdad? Había hecho que la copa de él sea puesta en el costal de Benjamín. Y cuando salieron los hermanos, mandó a sus siervos a qué, a ver cuál era el que tenía la copa. Y él había puesto exclusivamente en Benjamín. Y entonces la idea ¿cuál era? Quizás la idea era que Benjamín se quede con él y sus hermanos vuelvan. Pero José no aguantó más. Y entonces aquí viene todo lo que es el proceso que nosotros queremos ver en esta mañana. Fíjense algunos detalles que son importantes para notar. En primer lugar, versículo 1 dice, no podía ya José contener delante de todos los que estaban al lado suyo. Y dice, y clamó, haced salir de mi presencia a todos los que con él estaban ahí, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos notar y ver es la autoridad que tenía José a tal punto de que lo que él decía, los siervos lo hacían. Y él mandó a que todos salieran, todos los siervos salieran, y solo quedaran los hermanos, ¿verdad? Y cuando quedan los hermanos, sencillamente ahí va a revelar, y le va a decir, versículo 2, entonces se dio a llorar y a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también el faraón, y dijo José a sus hermanos, soy yo José. ¿Cuántos años habían pasado desde el momento que lo vendieron hasta este momento? Según el padre, cuando le pedían a Benjamín para llevarlo delante de José, según el padre dice, bueno, yo no sé qué haya pasado con él, su cuerpo no aparece. Yo le decía a mi esposa, aparentemente cuando un cuerpo no aparece, la gente siempre tiene una esperanza, ¿verdad? Cuando no aparece el cuerpo, la gente dice, y habrá pasado esto, y habrá pasado aquello. Y en el caso de Jacob, él tenía esperanza. Dice, yo no he visto, él está muerto, hizo luto, ¿se acuerdan que hizo luto y todo por José? Pero dice, no sé qué haya pasado con su cuerpo. Imagínense, después de tantos años, que entonces José, pelado, vestido de Egipto, pintado como un egipcio, ¿verdad? Que hablaba con un traductor para que le diga a sus hermanos lo que él les decía, de repente comienza a hablar en idioma hebreo. Todo lo que hablaban sus hermanos, él los entendía. Y de repente comienza a hablar con ellos, yo soy José en su propio idioma. Hasta el punto que usted nota en el versículo 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. A ver si el versículo anterior dice que mi boca os ha hablado, en el sentido de que es en el mismo idioma que ellos habían hablado, ¿no? Entonces, lo que podemos notar es cuál era el propósito de José de mandarlos a ellos, primero que trajeran a su hermano menor, de preguntarles por su padre, de devolverle el dinero, ponerlo en los costales. ¿Cuál era la idea de José? Póngase un poquito del lado de José. ¿Qué era lo que José quería lograr con esto? ¿Verdad? Porque cada vez que lo atendía, a través de un traductor, le hacía cargar todo lo que pudieran llevar y ponía todo el dinero que ellos pagaban en los sacos de ellos, de cada uno de ellos. Y entonces, si no traen a su hermano, no vengan a verme porque no lo voy a recibir, no van a ver mi rostro. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? Probar el corazón de ellos. Sensibilizar, dice el hermano, probar el corazón de ellos. Si ustedes notan, aparentemente al principio pareciera como una venganza, ¿no? Pareciera. Porque se las puso difícil. Los puso hasta en la cárcel diciendo ustedes son espías. Después los sacó. O sea, todo lo que hizo José, ¿verdad? Sencillamente tenía algún propósito. Y yo creo que el propósito más clave o más grande que puede mostrar el pasaje es que quería probar el corazón de ellos. Si ustedes notan en el capítulo anterior, ¿verdad? Judá, mejor dicho, él va a hablar y va a decir, mira, yo le dije a mi padre que yo iba a traer a Benjamín. Así que mejor déjame a mí como esclavo y manda a Benjamín. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué estamos viendo? Es el cambio que hubo en las vidas de los hermanos de José, que ante una situación como esta, quizás si hubiese sido José lo hubiesen dejado. ¿No es cierto? Pero habían pasado varios años y déjame decirle algo, el peso de lo que ellos habían hecho era un secreto que ellos tenían como hermanos, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero era un peso en el corazón de ellos.
todos estos años que ellos estaban viviendo, ellos recordaban a tal punto que cuando en algún momento José le dice varias cositas ahí, ellos dicen, esto es nada más y nada menos que la maldición por lo que nosotros hicimos con José. O sea, estaba tan fresco en su mente por lo que ellos habían hecho, porque era un secreto que ellos estaban guardando para que su padre no supiera lo que ellos habían hecho, y ese peso del corazón llegó a un punto donde ellos no podían vivir con felicidad, no podían vivir, ¿por qué? Porque habían hecho algo que había oscurecido su corazón a tal forma, a tal manera, que tenían un peso tan grande que era el pan de todos los días para ellos. Lo que había pasado con José era como el pan de todos los días. Entonces, ante esa situación, Judá dice, no, mejor déjame a mí, envíalo a él, que yo te voy a servir. Entonces, ¿cómo cambió la actitud desde lo que hicieron con José a lo que hicieron con Benjamín? Y por esa razón es que vamos descubriendo que lo que José estaba haciendo era probar el corazón, ¿verdad? Y imagínate con el hambre que había, 2 años ya habían pasado del proceso, del proceso que José volvió a ver a sus hermanos. Hasta este momento, capítulo 45, habían pasado 2 años de ida y vuelta, de idas y vueltas. Y José averiguando siempre cómo está su padre, cómo está su hermano. Tienen que traérmelo para yo saber que ustedes sencillamente no son espías. Pero ¿cuál era el propósito de José? Ver a su familia. Y yo me preguntaba mientras estaba estudiando el pasaje, ¿por qué José no fue a donde su padre? Porque él era una autoridad, ¿verdad? Era una autoridad. Pero aún siendo una autoridad y teniendo la posición que tenía, está bajo ¿quién? Bajo el faraón. Entonces, vamos a mencionar algunas cositas. Ya usted conoce el pasaje, yo quiero mencionarle, escribí algunas cositas que quiero que usted pueda ver en este pasaje, porque creo que son importantes para nosotros. Fíjense, cuando hablamos de lo que es el concepto de toda la vida de José, si hay algo que puedo resaltar, es lo que es la voluntad de Dios. Y cuando hablo de la voluntad de Dios es que José bien claro lo pudo entender. Y esto me lleva a una posición clara en cuanto a las Escrituras. José tuvo una madurez espiritual y una madurez emocional. Cuando hablo de una madurez espiritual era por su relación con el Señor. Y cuando hablo de una madurez emocional, hablo que él tuvo la capacidad entre lo espiritual y su sentimiento de llegar a un punto a entender que las cosas sucedieron por voluntad de Dios. Que todo lo que había acontecido era voluntad de Dios. ¿Saben lo que hizo José aquí? Pudo separar lo que es tomarse algo personal y en vez de tomarse algo personal, fue buscando lo que es la dirección de Dios, entender la voluntad de Dios y entender que Dios usó a quien Él quiso para cumplir su voluntad. Y en este caso lo que usó fue a sus hermanos. Claro que daba pique, Sencillamente daba motivo para odiarlos, Pero si ustedes notan todo el capítulo o los capítulos de la vida de José, en ningún momento usted ve a José odiando a sus hermanos. En ningún momento. ¿Verdad? Aún cuando él suplicaba para que no lo mataran, no lo vendieran, aún en ese momento, ¿verdad? Y en toda la historia de José, usted nunca va a ver a José odiando a sus hermanos. En ningún momento. Pero fíjese, lo que encontramos aquí es, dentro de lo que es la voluntad de Dios, José puede decir lo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Dice el versículo 4, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora, ¿se lo estaba refregando en la cara? No. Imagínense, comienza a hablar en el idioma de ellos, en el hebreo. Y le dice, yo soy José al que ustedes vendieron hacia Egipto. ¿Quién podía saber eso? El egipcio no lo podía saber. Así que los únicos que sabían eso eran los hermanos, ni el padre sabía eso. Los hermanos y José. Así que la persona que estaba hablando, diciendo yo soy José, el cual ustedes vendiste, daba la evidencia que quién era él. Realmente era José. Y entonces dice el versículo 5, ahora pues no entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá.
quizá usted y yo lo hubiésemos agarrado con un palo a los dos. Ustedes fueron los que vendieron. Miren, yo estuve en la cárcel por culpa de ustedes. Y nosotros hubiésemos agarrado un palo quizás para darle, ¿verdad? A ver si después de los palos lo perdonamos. Pero José dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué interesante la capacidad de entender la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Romanos? Romanos capítulo 12. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y déjeme decirle que todo lo que pasó José no era para mostrar que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Desde el menosprecio de sus hermanos, desde meterlo en una cisterna, no saber si te van a matar o no, desde venderlo a los ismaelitas, tratarlo como esclavo, llevarlo a un hogar, a trabajar como esclavo, de ahí a una cárcel, o sea, todo lo que iba pasando en la vida de José no mostraba que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Pero José pudo madurar y entender el concepto. Mire, no se pongan tristes, no se entristezcan, ni les pese en su corazón. Ese era el peso que tenían los hermanos. El peso que tenían los hermanos es haberlo vendido y sin saber qué hicieron con él los ismaelitas, a dónde lo llevaron, si lo llevaron a Egipto, en qué había parado la vida de José. Y ese peso lo tenían los hermanos. ¿Por qué? Porque constantemente lo estaban refiriéndose, constantemente hablaban de eso. Y José le dice, no le pese el haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque había un propósito. José estaba viendo cuál era el propósito. Quizás en el sueño del faraón, José pudo pensar, bueno, van a venir 7 años de hambre en la tierra. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi familia? 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Qué va a pasar con mi familia? Y por esa razón, él va a resumir lo que era la voluntad de Dios. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y como dice más adelante, en el versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Saben lo que estaba diciendo José? Ustedes no tenían la autoridad. No fueron ustedes. Por más que trataron de dañarme, no fueron ustedes. Fue Dios. ¿Entiende el concepto? Es decir, es tan profunda la voluntad de Dios en la vida de José que él entendió que quien lo había enviado a Egipto era Dios, no sus hermanos. ¿Sus hermanos lo mandaron? Sí. ¿Lo vendieron? Sí. ¿Qué habrán hecho con el dinero que vendieron a José? Seguramente pasaron por el colmado y tomaron un par de Coca-Cola, de galletas, compraron un picapollo. Yo no sé lo que hicieron con el dinero con que pagaron a José. Y aparte era algo mínimo, un esclavo en la época de Jesús un esclavo valía 30 piezas de plata. En la época de José no sé cuánto valía, ¿verdad? 20 piezas de plata, 20 cheles, no sé cuánto valía. Pero sencillamente, no sé qué hicieron con eso, pero José le dice, mira, estamos claros en esto. No fuiste ustedes. Ustedes simplemente fueron un eslabón de lo que Dios usó para cumplir su santa y bendita voluntad. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje tan importante? En primer lugar, vemos un corazón perdonador. Pero la pregunta que me hago yo es, ¿cómo tener un corazón perdonador? ¿Qué cosas tenemos que saber nosotros para poder llegar a tener un corazón perdonador? Y lo podemos ver en la vida de José, claro que lo podemos ver en la vida de José, pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, para poder tener un corazón perdonador, tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios en todas las cosas que nos acontecen. Para poder tener un corazón perdonador, tenemos que tener en primer lugar a Dios. Porque cuando yo tengo en primer lugar a Dios y estoy buscando hacer la voluntad de Dios, entiendo que todo lo que acontece, Dios es soberano. Claro que va a haber cosas muy feas que pasen y lo entendemos, pero Dios sigue siendo soberano.
Y aún en las cosas que feas que puedan pasar, nosotros conocemos lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 28. A veces no entendemos la situación, pero sí entendemos el versículo. A veces no entendemos lo que tuvimos que pasar o pasamos, pero sí entendemos el versículo, que el Señor torna todas las cosas para nuestro bien. No entiendo por qué tuvo que ser de esa manera. Un día estaremos cara a cara con el Señor, pero sí lo que entiendo es que ese versículo se va a cumplir en nuestra vida. Y lo que se va a cumplir en nuestra vida es sencillamente que lo que Dios, las cosas que pasamos, las puede tornar para bien. Si nosotros lo tomamos desde el punto de vista de José, ¿qué fue lo que tornó para bien? Los menosprecios, el odio que le tenían sus hermanos, el haberlo puesto en la cisterna, el haberlo vendido, el haber llegado a Egipto, ser acusado injustamente, llegó a la cárcel y estando en la cárcel llegó a ser el gobernador sobre toda la tierra. Entonces, lo que aprendemos en primer lugar es Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. Y aún en las dificultades y problemas, y aún en las cosas horrendas que nos puede pasar en la vida, Dios las torna para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de sanar el corazón. Dios tiene la capacidad de sanar nuestro corazón. Dios tiene la capacidad de tornar las cosas con un propósito y un plan. Entonces, cuando hablamos de soberanía, queridos hermanos, es entender que Dios tiene planes y propósitos. Tiene planes y propósitos. Dios quiere lograr cosas y a veces usa herramientas que nosotros no entendemos, pero Dios tiene planes y propósitos. Y déjame decirle algo, que nada que nos ocurra va a quitar el plan y el propósito de Dios. José pudiese haber muerto en la cisterna, José pudiese haber muerto en la cárcel, pero Dios le preservó la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos. Dios es soberano y Dios guarda y cuida porque va a cumplir su plan y su propósito. Así que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no significa que no va a tener cosas feas. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no significa que va a haber cosas que vamos a sufrir. Pero la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se va a mostrar al final de las cosas, cuando Dios muestre cuál es su plan y cuál es su propósito, lo que Dios quiere lograr. Y José pudo entender esto. Por esa razón que dice, no les pese, no se entristezcan, no les pese haberme vendido. ¿Por qué? Porque ustedes nunca tuvieron el control, aunque ustedes pensaban que tenían el control. Ustedes pensaron que tenían el control, que ustedes pueden hacer conmigo lo que ustedes quieran, pero ustedes nunca tuvieron el control. Quien lo tuvo es Dios. Porque Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Dios permitió, y ahí está lo que es difícil para nosotros como humanos entender, Dios permitió lo que es la parte permisiva de Dios. Dios permitió cosas como estas, que no se las deseamos a nadie, pero aún así siempre tuvo el control. Y Dios siempre tuvo un plan. Y Dios siempre tuvo un propósito. El propósito, ¿saben cuál era? Que José llegara al puesto donde estaba ahora. Y el plan, ¿sabe cuál era? Proteger a su pueblo. Tenía plan, tenía propósito. Tenía propósito. A través de todas estas cosas, el propósito era colocar a José en un punto en el cual él pudiese ser el instrumento de Dios para cumplir su plan. Y el plan perfecto, ¿cuál era? Que el pueblo de Israel se fortaleciera, que no muriera, que tuviera con qué comer, con qué progresar, y al fin y al cabo saliera de Egipto algún día, y después de 430 años salió de Egipto más de casi 2 millones de personas. Y entraron 75 personas. Entraron 70, 75. Bueno, 70, porque los que estaban en Egipto eran 5. Entonces los 70 más los 5 que estaban en Egipto eran 75. Y salieron casi 2 millones de personas de Egipto cuando salieron. Entonces, ¿qué aprendemos? Número 1, aprendemos acerca de lo que es la voluntad de Dios. Dios siempre tiene el control, no lo tienen las personas, lo tiene el Señor. Dios usa personas. El otro día estaba hablando con Daniel y decía, mira, Dios usa aún a los cuervos para alimentar a sus hijos. Salió un muchacho, compañero de Daniel, tiene su carro, está estudiando con Daniel, y se fue a su casa en Buenos Aires.
Y estando en Buenos Aires, quiso aprovechar a trabajar, taxiar, como decimos allá en Argentina, ¿verdad? Unas horas para seguir juntando dinero para pagar su instituto bíblico. Y agarró como decimos, un camino, un bond en Argentina, ¿verdad? Subió un pasajero y llevaba a su pasajero. Y en uno de esos vino un carro de atrás y ¡bum! Le dio al carro de él. Y él se bajó para ver cuántos pedazos había quedado el carro. Y él lo que estaba buscando era poder ganar algo para pagar su cuota de instituto bíblico. Y cuando él se baja, ¿verdad? Y va para así mirar el carro, solo lo que le había pasado con ese golpazo que le dieron, lo que le había pasado al carro era un poco de pintura que se salió. Y se bajaron del otro vehículo, un vehículo grande, una camioneta grande. Y entonces le dice, mira, el joven dice, yo tengo mi seguro, ¿usted tiene su seguro? ¿Vamos a hacerlo por el seguro? Dice, no, sígueme a la oficina, a mi oficina, que yo te voy a pagar el daño. Yo no lo hubiese seguido. Pero lo siguió. Le dijo al pasajero, ¿podemos ir? Sí, vamos. Como 6 cuadras llegaron a la oficina. Y le dice, te voy a dar 600. Y él dijo, bueno, 600.000 pesos argentinos no va a dar para mucho, pero algo va a dar. Y entonces cuando baja el oficinista, le da $600. Arregla tu carro. Arregla tu carro. Y el muchacho se fue contento. Estaba orando por $400 para un viaje misionero. Así que ahí tenía los $400 para el viaje misionero y los otros 200 para arreglar el carro. Es entender que la soberanía de Dios, el cuidado de Dios, va mucho más allá de los límites nuestros, porque Dios tiene la capacidad de sostener nuestra vida, aún en los momentos duros de nuestra vida. Entonces, poder tener en cuenta que Dios es soberano, poder tener en cuenta que la soberanía de Dios abarca muchas cosas. Número 1, la soberanía de Dios abarcó el cuidado de la vida de José. ¿Estamos hasta ahí? La soberanía de Dios abarcó el cuidado de la vida de José. La soberanía de Dios abarcó la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque a través de José, Dios pudo sostener a 75 personas comiendo durante 5 años, y más los otros 2 que ya tenía, en total durante 7 años, en medio de un hambre mundial. Si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que hubo muchas ocasiones donde hubo hambre a nivel mundial. Pero en esta ocasión, la provisión de Dios pudo sostener a José en medio de todo lo que estaba pasando. 7 años de tribulación, iba a decir yo. 7 años de hambre. Y en esos 7 años de hambre, Dios proveyó de una forma, ¿verdad?, soberana. Pero ¿sabe desde cuándo proveyó para el pueblo de Israel? 75 personas. ¿Cuándo proveyó para el pueblo de Israel? Desde el momento que el Señor comenzó a planificar con la vida de José. Desde el momento que el Señor mostró, ¿verdad?, a esos hermanos todo lo que ellos hicieron, pero que Dios fue guiando el camino, porque siempre dice la Escritura, mas Jehová estaba con José. Entonces, déjame decirle algo, mis hermanos. Yo no sé qué le pasa a usted, le ocurre a usted, le sucede a usted, pero una cosa sé, Dios siempre tiene su plan y Dios siempre tiene su propósito. En la vida de Jonás preparó un submarino, un gran pez, dice, pero Dios había preparado un pez. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde no sé cuánto tiempo le tomó crecer al pez, pero Dios de una forma preventiva preparó un pez. En la vida de José, Dios preparó un gran pez que fue llevar a José hasta Egipto, la posición donde estaba José, para poder mantener un pueblo durante todos esos años y que saliera una gran nación de ese lugar.
Dios es tan bueno en su soberanía que José halló gracia a los ojos de Faraón. Si usted lee el versículo 16, dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Miren, ¿sabe algo, Faraón? Llegaron los hermanos de José. Gran cosa llegaron. Unos hermanos que no tuvieron piedad de José. No tuvieron compasión de José. No tuvieron misericordia de José. Pero quien sí la tuvo era Dios. Que tuvo misericordia de José, guardándole, cuidándole. Que tuvo su gracia sobre José, hallando gracia delante de cada una de las personas que él trabajó. Trabajó con Potifar, halló gracia. Trabajó en la cárcel, halló gracia. Y ahora halló gracia delante del faraón. Por eso dice el proverbio que cuando estamos bien con Dios, hasta con nuestros enemigos nos hace estar bien. Esa es la gracia del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos en esta mañana? Querido hermano, Dios tiene plan con su vida. Dios tiene propósito y Dios tiene planes. Los propósitos que el Señor va a lograr en usted es porque tiene un plan con su vida. Ahora, lo que Dios permita en su vida, nunca el Señor va a perder su soberanía y su control sobre eso. Y lo que Dios lleve a su corazón y a su mente, ¿verdad? A lo que es aprender la humildad, aprender a servir y aprender de que nuestra vida depende totalmente de Dios. Eso aprendió José. Aprendió humildad. Si ustedes notan en el versículo 45, parece que se regó el jefe. Salgan todos de aquí. Parece que se regó el jefe. Pero era simplemente para que los egipcios y los otros clases de siervos que había ahí, ¿verdad?, no estuvieran en un momento tan importante para él, que era un momento familiar. Un momento familiar. Ahora, se quedaron atónitos los hermanos, dice, quedaron pensando, no podían hablar. Después del capítulo 45, 17 en adelante, que ellos pueden hablar. O sea, fue tan fuerte. Pero lo que me llama la atención es la forma en la que José actúa en el versículo 14 y versículo 15. En primer lugar, a quien abrazó y lloró en el cuello fue a Benjamín. Y luego dice, versículo 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Es decir, para poder tener un corazón perdonador, tengo que tener una conciencia de quién es Dios, una conciencia de la soberanía de Dios, una conciencia de que en la voluntad de Dios a veces pasamos momentos muy feos, pero nunca el Señor queda fuera del control de eso. A veces lo que Dios quiere lograr lo tiene que pasar por el fuego. Y muchas veces nuestra vida va a ser pasada por el fuego. Y cuando vengan esos momentos difíciles, siempre recuerde que Dios está trabajando en usted. Porque tiene planes y tiene propósitos. Y lo que usted pase nos va a llevar a humillar y depender del Señor. A quizás bajar del orgullo que podamos llegar a tener. Y entender que ni usted ni yo tenemos control de nada. El control lo tiene el Señor. Amén. Así que terminando en esta mañana, perdonen que la gripe me ha dado fuerte, pero terminando esta mañana, quiero animarle. En primer lugar, cuando hablamos de amor, dice 1 Corintios que el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero para poder amar de la manera que José amó, solamente es posible con el amor de Dios. De otra manera no hay. Poder aprender a que los problemas no tomarlos personales. ¿Y cómo hago para no tomar un problema personal? Le voy a dar un pequeño tip. Para no tomar un problema personal, tengo que aprender, sencillamente, que Dios tiene el control, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad, que van a usar cualquier cosa para desanimarle,
que va a usar cualquier cosa para angustiarle, para afanarle y para que quite los ojos de Cristo, la mirada de Cristo. Entonces, cuando pase lo que pase, ponga sus ojos en Jesús y aprenda de que todo lo demás está al servicio del soberano. Personas o cosas están al servicio del soberano. Y que aún en lo difícil, el Señor puede sanar el corazón de tal manera que podamos perdonar como José perdonó. ¿Por qué lloró José? ¿Porque era un llorón? ¿Usted cree que José era un llorón? Por amor. Lloró porque era su familia. Por amor. Y el amor que tenía su familia. A tal punto que mandó a traer a Jacob, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La tierra de Gosén. Ya José tenía un plan. Porque cuando dice, mire, vengan, traigan a su papá y van a vivir en la tierra de Gosén. Ya él estaba diseñando dónde iban a estar. Y en otras palabras, cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la voluntad del Señor, podemos planificar y el Señor va a ayudar. Y todo lo que usted haga en dependencia del Señor, el Señor lo va a prosperar. Claro, que le glorifica al Señor, que lleve la gloria de Dios. ¿Ven? Entonces José había diseñado, cuando venga mi familia, ¿sabe dónde va a estar? En Gosén. Y si usted conoce la historia completa, usted va a ver que el lugar más seguro que tuvo Israel fue Gosén. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo de Dios en ese lugar. Y el Señor le guardó, le cuidó. ¿Amén? Amén. Así que tormentas van y tormentas vienen. Y un paso atrás. Pero seguimos adelante. Seguimos confiando, seguimos esperando y seguimos aprendiendo de Dios. Entienda, comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a pesar de todo lo que acontezca, porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos.